En cada municipio de Colombia hay un lugar especial detrás de cuyas puertas podrás descubrir grandes misterios, conocer el mundo y viajar a otras geografías y épocas. Ese universo de historias y de conocimientos se oculta en cientos de libros que esperan por ti. Se trata de un lugar único al que podemos acceder todos, un lugar en el que la vida de nuestra comunidad se enriquece. No importa si eres niño, joven o adulto, o si eres un fanático de la tecnología o un apasionado por los libros en papel. Mucho menos si te gustan el silencio y las sombras o el bullicio y la luz del sol. En cada municipio de Colombia hay un lugar que te espera. Descúbrelo, vívelo y disfrútalo. Visita tu biblioteca pública y llévala contigo. Ministerio de Cultura de Colombia. Todos por un nuevo país. Entonces, pues, estamos aquí con las señoras Inés de Márquez. Inés Bulla de Márquez. Y doña Rosa Bulla, yo no soy de nadie. Muy bien, eso está bien. Bueno, entonces lo que queremos es como pues, recoger los comentarios, las historias acerca de las fotos que estamos presentando. Es decir, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita acerca de la casa oratoria. No sé si podríamos por favor retomar lo que estábamos comentando. Ese no es el oratorio, esa es la casa, la primera casa que hizo mi abuelo, ahí vivían mis abuelos y los 15 hermanos que fueron. Y entonces esa abuelos, casa... ¿cómo se llamaban los abuelitos? José Gómez, que yo no los conocí porque mi mamá quedó huérfana de mamá a los 2 años. Como que Felisa Torres. Felisa Torres. ¿Y ambos eran de aquí de Tibirita? Ambos eran de Tibirita. Pero mi mamá se la llevó mi tío, primero se la llevó para las casas curales donde él ejercía su ministerio con una hermana ya mayor que fue después monja belemita. Entonces ella cuidaba a mi mamá que era chiquita y la puso a estudiar en esa época en el mejor colegio que había, que era el Colegio San Pasón, interna. ¿En Bogotá? En Bogotá, en las afueras de Bogotá, pero ella no vivió casi aquí en Tibirita, en La María no vivió casi, porque mi tío se la llevaba por las parroquias, que inclusive la lengua de la gente que es tan grande decía que ella no era hermana de mi tío, sino la hija del cura. Que eso eran mentiras, pero la gente tiene una lengua maravillosa y entonces decía eso, ellos se creaban. Pero eso se cayó y la finca es muy grande, yo no sé si todavía exista, y ahí detrás había un bosque de paja, como se usaba antes, ¿no? ¿De bareque? ¿Y de adobe o de...? De adobe, de adobe. ¿De adobe o de bareque? De adobe y el techo era de paja. Todavía no había tejas de barro. No, todavía Es que en las esa tejas de época barro no. que se hicieron para esa casa la hicieron en la finca. Sí. Allá había un horno para hacer las tejas, ¿cierto, Inesita? Sí, señora. ¿Y los adobes también los hacían en...? Sí, todo lo eran hacían las en- gavetas de adobes. Es que También. también. Sí, así También, allá había un horno. ¿Y entonces en esa casa no vivieron tanto tiempo? Nosotros nunca vivimos, yo por lo menos no, ni Inesita tampoco. Yo no la conocí. Nadie la conoció, ¿no? Yo por lo menos conocí ya la María. Pero sí es más o menos de 1900. Pero esa es la... 1800 algo debió Pero ser. mira la fecha, Inesita, dice No, 500. pero es que esa es la fecha como de nacimiento Ah, de de Isabel. ti. Ah, no, la de del Isabel, nacimiento de mi tío. de Monseñor y Mi tío no nació en 1500, Inesita, ¿o sí? No. 1900. Mi tío nació en 1800. No, miren, algo. el 23. No, él no No, nació debe en ser esa la fecha de época. En pronto de ese la año foto. no nació. ¿Cuánto fue la fecha de la foto? ¿No sé bien qué fecha? De pronto en la foto Sí. sí. Porque él nació en 1800, no me acuerdo. Monseñor. Sí, mi tío Misael. Y él le tocaba venirse desde allá a pie todos los días hasta el pueblo a la escuela. ¿Desde dónde? Desde allí de esa casa se venía a pie hasta el de- pueblo y por la tarde regresaba y todos los días madrugaba. Se venía como a las 4 de la mañana para llegar oportunamente. Y ya después entonces le gustó el seminario y el abuelo lo apoyó. Entonces, Monseñor Misael Gómez
¿Qué es de ustedes? ¿Qué era? Tío. Hermano, el segundo hermano, hermano de mi mamá. ¿Qué es de ustedes? Él es tío materno. Y él me educó y él me casó. Y que tenían vocación para lo comunitario, porque En Pacho él fundó el colegio y lo aprobaron casualmente en el mes que él murió, en el mes de octubre. Y él fundó también Villa Gómez, porque los pasunchas y los de Pacho, el día del mercado era en Pacho y venían los pasunchas y eso era una pelotera, muertos y todo. Entonces él de su propio peculio fundó Villa Gómez. Y él fundó y dejó una casa que se la dejó a uno de los hermanos menores y eso lo alquilaron para colegio en Villa Gómez. Él es el fundador de Villa Gómez. La calle nomás porque se lo dieron a... Él fundó también en Yarumal. Aquí tengo la foto que le dieron en agradecimiento a la beca que fundó en Yarumal para los seminaristas. Él era muy generoso. y pues, ¿En esa casa? ¿Él nació ahí? sí, claro. la casa queda tranquila, En ¿cierto? esa casa. En la casa queda en Riquira, pero él ¿Y ejerció entonces su dónde era ministerio. Silvita? Es, No, señora, que si Monseñor nació ahí, pregunta Sí, que su sí, nombre. que sí y era ahí Sí. nacieron los 15 hermanos. ¿Cómo es su nombre? Mauricio. Ah, Mauricio. Los 15 Sí, hermanos él nacieron nació- en esa casa. Él nació ahí. Pero la casa se ve pequeñita. Pero él que detrás de esa hay otro poquito. Ah, sí. Y mira, y tiene un muro, también tiene un muro. Ese en muro esa casa. existe, ¿no, Inesita? Yo no me Sí, acuerdo. claro, Rosita. Inesita en la María estaba ese muro, eso es pura piedra. Y después le sembraron fue palmas, ahí quedan Sí, todavía sí, unos sí, palmas, retablos, palmas, correcto. Y si la casa existiera como tal, ¿cuántos años tendría entonces esa No, casa? pues me pongan ¿Quién Inesita. sabe cuántos desde 1800? ¿Quién sabe qué? Bueno, Una vamos a casa hacer, muy vamos haciendo antigua. cuánto, vamos a ver otras Esa fotos. es la casa. Bueno, La chiquita era la cocina, Ah, ¿y tú cómo sabes? porque mi tía Elena me contaba. Yo sí no me acuerdo. mire, ahí están las palmas. Y para acá está el bosque de pinos, que eso ya no debe existir. Quedan poquitos, ya no. ¿Qué opinas? Pero ahí donde está la casa, todo ese terreno, sí, los dueños eran sus papás. Todo, todo. Todo sí. era Y de todo ellos. eso era Mi grandísimo. abuelo era un terrateniente. Eso abarcaba, había, ¿no te ¿cómo imaginas? era? ¿Cómo era, Rosita? La parte de donde estaba aquí, la parte esa era grande, la hollada, ¿cómo era? Es que la finca en sí, donde estaba esta casa, mi papito la dividió en varios potreros. Estaba el potrero de los pinos, que era donde estaban todos los pinos, pero él también ahí metía los caballos. Había una cosa que le decía la manga, que era donde pastaban las vacas cuando había verano, Cerca Y de esa- la casa. y esa manguita tenía como agüita por debajo, entonces mantenía el pasto verde, donde llevaban las vacas, sí, cuando había sequía. Estaba la tierra gruesa, yo no sé por qué le decían la tierra gruesa. Allí donde- estaba en la fábrica de las... donde sembraban mucho eucalipto, ¿sí? Estaba la hollada, en la hollada era una hondonada y pasaba una quebrada. quebrada. Estaba otra que era la de los cerezos, eso era inmenso, es que eso era grandísimo. Y donde estaba la casa, era una cosa gigantísima, yo no sé cuántas fanegadas o no sé cómo, pero era muy grande la finca, bella, era muy bella. Mire, ahí está. Ese es el hall. Ay, no miren esa Ahí en esa ay, en esas Jesita, ventanas era la sala, miren. el hall, ahí decía mi tío Misael la No tiene misa. ¿cómo es que llaman esas cositas que Uy, pero esa cosa tan fea no estaba. Necesita, pero es espectacular, miren esa foto. Esos palos no estaban, eso era libre el bueno, ¿quién paso. sabe quién tomó esa foto? ¿Sí vio que en esta no están los palos? Ay, No, no, pero tan Esta de acá, horrible. esta parte de acá era la sala. Y la de acá era donde él guardaba los ornamentos. Los ornamentos sí. de la... Y la mesa donde celebraba y todo, y Se después guardaba, seguía se la sacaba ahí. alcoba de él y después el baño. Y mi mamá tenía unas enredaderas tan bonitas, Ah, abajo sí, tenía rosas, tenía mirto, tenía muchas flores muy bonitas. ¿Sabes qué? Mira, las ventanitas chiquitas era para que Sí, respirara. estas son las del sótano, mire la ventanita. Es que eso era para que la casa Sí. respirara, porque era un desnivel. Entonces tuvieron que organizarla, ¿sí? Para que... Y ahí entraban las gallinas
no sé si eran las gallinas o los patos, a poner huevo. Uy, eso da tristeza. No, sí, o sea, no se pusieron a nivelar la casa, sino le hicieron, le dejaron Sí, para eso hicieron, para nivelarla. Ahí, eso duraron muchos años haciendo esa casa. ¿Y la idea de la casa de quién fue? ¿O De mi tío Misael, pero eso, seguro. eso es... A mí no me da dolor. Ay, a mí sí. A mí no me da dolor porque yo amo mi casa como la recuerdo. esta era lo que decía, mira, esta, Ahí sí no tengo digamos, idea quién A será. ver, está el abuelo, el abuelo José es el que está en la mitad. ¿El de Mi- Ruana? espera. Es que mi tío Gabriel también tiene ruana. Son dos, son 5. El que está en la mitad El de la mitad es el es abuelito. José Gómez, el abuelo. El que está primero con ruana es mi tío Gabriel, que él fue el que me dejó esta finca porque resulta que los Gómez, ellos eran como racistas y yo era negra como mi papá. Entonces cuando yo estaba chiquita mis hermanos eran muy blancos y a mí me hacían a un lado. Entonces mi tío Gabriel, que él murió, se puede decir, él murió virgen porque él no se casó, él era muy puro. Dice mi papá dice que era un hombre tan bueno. Entonces él le dio pesar de que a mí me hacían a un lado y a mi tío Misael, yo tenía como 3 años, y entonces él le dijo antes de morir a mi tío Misael que esta finca, y por eso esto se llama San Gabriel, ¿Y quién es esa este finca niño? era para mí. ¿Quién Ya a es los este? 7 años mi tío Misael llegó porque aquí en Tibirita no había Notaría. notario y entonces mandó llevar de manta el notario y ahí en ese hall yo afortunadamente ya sabía firmar y yo firmé mi escritura. Desde esa época soy terrateniente. ¿Quién es este niño de acá? Y entonces Necesita- por eso, y mi esposo Necesita siendo quién es este costeño, señor. él sí quiso a Tibirita, Por lo favor. quiso. Y no quiso salir, no quiso A salir. cuadrar. Él ¿Quién construyó es la ese? primera casa, la primera casa de aquí la construyó y él defendió esto porque, ¿cómo era que se quería entregar? Ah. Y entonces mi viejo lo quería mucho, siendo costeño, quiso mucho y esto me lo dejó mi esposo. Pero esta es la herencia que me dejó mi tío Gabriel. Que es El- el de la ruana puesta. El El a de la izquierda. de la ruana puesta. Sí. El que sigue creo que es mi tío Juan. Ese de él no sé mucho, de mi tío Juan no. Después sigue mi tío Puno, el papá de Misael, que vive en el pueblo. Nepomuceno Gómez, él es Juan Gómez, mi abuelo José Gómez. Nepomuceno Gómez, es el papá de Misael. Y el último, mi tío Ulpiano. Y ahí se alcanza a ver detrás el parte del bosque de pinos. Sí. ¿Y el niño quién? El niño, él es don Ulpiano, Ulpiano Gómez, que todos ya murieron. ¿Y él era el menor? Era antes de mi mamá. Él era antes de mi mamá. Mira, Esa es mi tía Rosa, mi abuelo y mi mamá, la tía Rosa es la que está más... la que está ahí. Ella fue belemita. Y ella era la que se iba, que cuidaba a mi mamá en todas las parroquias donde estaba mi tío. O sea, ella la hermana, La hermana, la sí. monjita. Sí, la mujer. Entonces la tía Rosa, El abuelo José y mi mamá, que se llamaba Arcelia Gómez. Algunos que sí, los zapatos. Ay, tiene el pavo real, ¿no? Sí, el pavito tan bonito. ¿Y esa construcción que está al fondo, que es la cocina? La que está detrás de la cocina. Ahí Ay, está. que se fueron a- Está mi tía Úrsula, que es la primera, mi tía Úrsula. ¿A la izquierda? Sí, la de la izquierda es mi tía Está en negro. Úrsula. Sí. La que sigue es mi tía Rosa, la que fue monja. El abuelo, mi mamá y mi tía Elena. ¿Y cómo se llamaba la mamá de doña Inesita? ¿Cómo era que se llamaba su...? Mi mamá, Sí, señor. Celia Gómez. Ah, sí. Celia Gómez. ¿Y cuál sigue ahí? ¿Cuál es la que está al otro lado? ¿Quién es? Mi tía Elena. Ay, también ella fue una santa. Ella no hablaba mal de nadie, ella no guardaba rencor, ella hacía los primeros viernes, ella ayudó mucho a mi mamá. Pero entonces la abuelita,
doña Celia era la más jovencita y Era la número 15 de esa familia. la menor. Sí, la menor. ¿Cuál es mi tía Úrsula, Inésita? La primera, Rosa. ¿La de acá? Sí, esa es mi tía ¿Y la Rosa. otra? Mi tía Rosa. ¿Y este señor? El abuelo José ¿Y mi mamita y la de acá? y mi tía Elena. Mi tía Elena. Ella quería ser monja y no la dejaron. ¿No? No, el Ay, abuelo. nosotros- Pero es que el abuelo no la quiso dejar ir. Ella nunca salió de la María. ¿Y por qué su tía Rosa sí se fue? Las cosas de la vida, mija, yo no sé. Mi tía Rosa pintaba muy lindo. Pero, Pero ella ni se casó, nada. no, porque ella era mi tía Elena. No, sí, la tiene. No, ella era como mi tío Gabriel, murieron Oiga, pero vírgenes. esos vestidos tan feos, déjame decirte. Ay, pero era lo mejor de la época. Estaba por comentar, pues no que sean feos, sino que curiosos, me llaman la atención los vestidos. ¿Cierto? largos y Pero negros. yo me imagino que sería la moda De así. eso- Sí, ahí está. Pero parecen como hábitos de en el top moda. 10. No, pero. Parece. Pero mire, pero doña Celia sí le tenía más cortico el vestido. Porque era Era- chinita, era una niña. Sí. Pero la cara de amargura que tienen todos, déjame decir, ninguno se ríe. ¿Será que es que los asustaban para la foto? Ay, yo No, mi tía Úrsula era muy alegre. ¿Y dónde está a mi tía? Ay, No, ella pero era es la que- bondad personificada. Pero ¿por qué tan amargado? Nunca se ríe. Porque quedaron ahí así, Y bueno, ¿y quién le sacaría la foto? ¿De quién sería la cámara? quién sabe. De que, oiga, verdad. Dale la anterior ¿Contrataron un fotógrafo? que la tía, ay, Dios, Ay, Diosito, ¿eso no, quién es? que yo no había visto Hola, pero su abuelo estaba como muy guapo, el hombre, mira lo pinchado. Pero ¿Y de un esta quién genio, él era de un genio, dice mi mamá Sí, terrible. como su tío Misael, mija. ¿Esta quién es? Mi tía Rosa, ¿Y la de allá, mi mamita? mi mamá. Que era de mal genio, pero ¿por qué mal genio? Ah, no, su tía Rosa no era de mal genio. Uy, qué pereza. Yo creo que la única era mi mamita. Ay, No, No, Esa eso no sí, ¿sería no, pero quién esto es? no, pero esto es de Esa es una célula que no sabemos de quién Eso es. es de mi papá. sí, porque dice Ranquilla. Ángel, ¿Qué? ¿qué? Ese ¿Quién no es es- Teresita? 1458. Ah, no, eso no. Ese no es mi papá. Miren, hacer unas No tan... sabemos de quién es. la No, célula. sí ahí sabe. dice Ángel. Ay, con cuidado. Ángela, Sola... Ángel Augusto. ¿Torres? No, No. Tolosa. 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 Es que no se entiende. Él no se sabe. entiende. 1.60. ¿Quién sabe quién sería? Y de todo a mano. Eso sí no es de nosotros. Sí, pero entonces llama la atención ese, que es a mano, que es una célula vieja. ¿Cierto? Sí. Sí. Es que esa es la... Lo mismo que- ¡Ay, miren a Ahí esta! dice también, pero también es una cédula. Pero esta es más moderna. Sí, un poco. Y fue la primera cédula femenina, por Tibirita. Esa es ¿Quién la, sabe quién esa es será? la La curiosidad. primera cédula femenina de Por eso la Tibirita. señora ya tenía como 40 algo años porque pues fue hasta cuando que se realizó el voto femenino. Bueno, el caso es que no la sacaba antes porque pues las mujeres no tenían cédula porque no podían votar. O sea, cuando ella fue a sacar la cédula ya tenía como 50 años, pero ella dieron la cédula, fue la primera Mira, voto. dice, Esto lee no, y esto no, escribe, esto no, no. perdón, qué pena, eso no. ¿Sabes cuánto hace que yo fui a la María? Después que la regaló No, Félix. espere. Necesita. Yo fui a la María, Alejandro tenía 1 año y va a cumplir 19. Hace 18 años. Ahí sí que toca los comentarios aquí. Ay, mira, este es de colores ya. De La colores. No, pero esa ya Mular. no es nueva. Esa es la familia de. Pues mi abuelito, mi abuelita le estuvieron también 12 hijos. Uy, carachos. Y los. Ahí que murieron 2 pequeñitos y murió mi tío, el padre, y quedan 9. Miren que aquí sí se estaba riendo. Miren la señora. Sí, es mi abuelita. Y miren la de allí. Estaba feliz. Esta es la escuela de Ranquilla. Ay, sí. A mí, ¿por qué no pusieron la escuela de Requila? Necesita. ¿Quién sabe? Y esos eran los suegros de mi abuelita, el abuelito Rubén y la abuelita Cleotilde. Ah, O sea, es así. Y mi tío que era el sacerdote, mira ahí está la mitad de mi tío que era el ¿El sacerdote. de acá o el de acá? Ahí, como ahí, el de ahí. acá, míralo. Ahí está. Y porque también allá está la señora Beatriz, la esposa del tío Luis, que fue profesora aquí en Tiberita. El tío Luis era el que pues, decía que era veterinario y ponía inyecciones a humanos y a animales. Y a todo. Pero es que la droga es casi la misma. Ah, sí. Mira las primeras comuniones aquí en Tiberita, pero también hacen, en fin. Hace bastante, su merced. Sí, un poquito. Una gotica.
Mire, y la primera misa celebrada de mi tío aquí Ay, en el pero pueblo. son primeras comuniones, mira cómo llevan las No, cintas. es que era la primera misa de él, la misa campal que hacía. La procesión. ¿Pero no fue entonces- primeras comuniones? No, no señor. Y entonces él se subía ahí como en el atrio, que ahí había un espacio, ahí ponían la mesa y allá decía la misa. ¿Ese es Tibirita? Tibirita, mira, allá están las calles de Tibirita. Y mire la cancha de baloncesto todavía. Sí, por Alguien eso, nos entonces- dijo que la María estaba en ruinas, Mire, la pila bautismal. población indígena. Esa letra gótica, mira. Que esa indígenas letra maravillosa. habitaron en Tibirita, Muiscas debe ser. Muiscas decían. a los muiscas. Debe ser. Ellos fueron los que dejaron el oro, Sí. histórica de Tibirita. Pero No, pero porque sí son tenían más. hartas fotos, eso sí, para qué. Muchas fotos. Y bueno, pues aquí yo creo que ahí se ha reconstruido un poco la historia de la familia, ¿no? Casi que reconstruir el árbol genealógico, porque hablamos desde el abuelo de ustedes, Sí. Nosotros no conocimos abuelos, ni maternos ni paternos. ¿no? Es que mi papito era de Tenjo. Mi papá era de Tenjo, Mi papito era de Tenjo. pero Pero sí de Tibirita. Pero nosotros casi no conocíamos Tibirita porque mi papá no nos dejaba venir al pueblo. Nosotros pasamos en los internados. Yo estuve interna desde los 6 años hasta los 15 que me casé, porque yo venía en vacaciones nomás. ¿Y en vacaciones conoció la media manzana? esa fue la media naranja. Ajá, ¿conoció la media naranja en vacaciones? No. ¿O cómo fue la Pero conquista? mi esposo era de Tenerife, Magdalena, y entonces él estudiaba en la Javeriana, y yo tenía una tía política que le cuidaba la casa a mi tío Misael en Bogotá. Pero yo estaba interna y me sacaron, después del medio año me sacaron a hacer un tratamiento médico, y entonces ella era la secretaria de Diego Uribe Vargas, y entonces ella también hacía las tesis. En esa época no había computador, y hacía a máquina las tesis de los javerianos. Y entonces mi esposo en esa época le mandaba hacer muchas copias. Entonces, como yo llegaba a mediodía a la casa, él llamaba por teléfono: doña Elisa ya me tendrá las copias. Entonces yo le decía: madrina, que llamó el señor Márquez, que si le tiene las copias. Ay, no, la primera vez, ay, no se la hice. La segunda, el otro día llamaba a la misma hora y entonces fue llamando todos los días hasta que ella se puso brava. Y entonces el día que le fue a entregar, que ya me dejó para que le entregara las copias, yo era una boba de tiempo completo. Entonces yo lo hice seguir a la sala y él empezaba: pero es que no tengo sencillo, y yo toda colorada, yo sin haber conocido. Entonces ese día llegó ella, y entonces él le dijo que si el domingo podía ir, y dijo: no puede, porque yo hago los 9 domingos a Monserrate, porque ya no pudo tener hijo. Entonces ofreció que iba a Monserrate a pie. Entonces él dijo: yo también subo, los acompaño. Ay, no, pues. Y entonces ahí nos acompañaba todos los domingos. Después iba por la tardecita y me ayudaba a hacer las tareas de matemática. Yo estaba en séptimo, y entonces ahí como que se fueron dando las cosas. Él casi fue sacerdote, él era muy respetuoso, muy pulcro, y entonces entonces ya cuando ya me tocaba, ya salía a vacaciones, entonces Elisa le dijo que tenía que hablar con mi papá. Ay, esa separación, yo ya me había acostumbrado que todos los días me hacía las tareas, que yo no podía perder el año porque le echaban la culpa a él. Y entonces él se vino con nosotros hasta Barbosa. Nosotros nos bajamos en Barbosa y subíamos a la María, pero él no invitó a mi viejo, no lo invitó en esa época, y le tocó ir hasta Guateque. Él no conocía por aquí nada. Y entonces después, cuando vino mi tío Misael, entonces como mi mamá eso arreglaba la casa, la ponía como una tacita de té preciosa, las matas, todo tan bonito. Entonces todo eso, no sé por qué esta no alcanza, la María no alcanza a ser No, es- terreno, es un terreno firme, y la María está en un pico, en una Sí, montaña. es que la María está después de la cordillerita, y entonces la María está hacia La allá. María está hacia porque allá. ahí está la. Ah, porque ahí en el alto también hay Es una. por detrás de la ¿Se ha visto que en el alto también había una gruta con la Virgen? Esa la puso mi tío. No, pero esa Virgen no se ha caído. No, ahí está. Entonces,
Esa queda en el Altico, entonces esta es la cordillera que queda hacia acá del pueblo, en cambio Ronquira queda hacia allá. Sí, La parte de Quebrada Ronquira. Negra desapareció. Y un hijo mío me dice, mami, no añore más, ya vivió, ya fue feliz, tiene lo Pero esto". la Inesita, si yo nací allá, me daría dar más tristeza a mí. Pero Pero mira. yo tengo, mi sobrino nos pintó un cuadro de ella y un cuadro, yo lo tengo, yo vivo en Pereira. Y yo me siento a mirar, yo me siento a mirar la belleza de Mira, esto esto que fue. Es un muro, y aquí se daba la Mora de Castilla. Mm. Este era el tanque del agua Y ahí estaba que la nos daba alberca. todo. Y la alberca está aquí abajito, aquí había un patio. Este es el cuarto de las sillas, donde guardaban las sillas de montar y los amarros y todos los aperos. Aquí era el cuarto del maíz. Mi papito guardaba el maíz para el año, imagínense. El que seguía era el cuarto de la papa. Mi papito regaba la papa en el piso. para que no se dañara. Sí, las herramientas. Aquí era, este era la despensa, donde se guardaba toda la comida, todas las... El mercado. El mercado. Aquí era la cocina. Aquí era la cocina. Este era un corredor, esta era una puerta que nosotros entramos y ya entramos por estas habitaciones. Esta es la pesebrera. Aquí era donde se metían los caballos para ensillarlos. ¿Sí? Esta fue la primera habitación. Esta habitación era de mi papito y mi mamita. Sí. Esta era la habitación donde llegábamos cuando íbamos de vacaciones, nos quedábamos nosotros. Esta era la de mi tío Elena, mi tía Elena, y esta era la de mi tío Andrés. Hasta ahí. Este era el corredor. ¿Sí ves cómo está el sótano? Sí. El desnivel para que pudiera cuadrar, que la casa quedara recta. Y hacia el fondo, ahí Bueno. está el patio en toda la mitad. Aquí había un jardín hermoso, Entonces, en toda sí. la mitad del jardín, y había un patio. Bueno. Aquí de este ladito ya entramos por acá, está sala y comedor. Y hay un Enseguida corredor. había un corredor para salir al hall, para salir al oratorio, digamos. Sí. Después, El cuarto del costurero. después del corredor seguía el costurero, donde mi mamita tenía la máquina Singer, era. Sí, Sí. de darle... Enseguida estaba la habitación de mi tío, donde él dormía, y enseguida estaba la habitación de los ornamentos. Y ya salíamos al hall donde mi tío daba misa. Y ya estaba la escalera. Y la escalera era como, el hall era grandísimo, era grande. Yo no se paraba ahí a mirar cómo iba Se veía la carretera y una todo. cosa muy hermosa. ¿Y por dónde bajaba uno al sótano? ¿Dónde era la...? Ah, no, mire, entonces En la pieza de mi tía Elena. en las habitaciones, era solamente la En la Elena? pieza de mi En tía la de- Elena y en el comedor. En la de la esquina, ¿cierto? No, en esa En esta, en en esa, esta. se levantaba una tabla y ahí se ahí bajaba. no sé. Ahí, Y en el comedor habían dos partes. Y pero no, ¿por qué cocinan aquí? pues con leña. No, pero Y si la entonces estufa la de estufa- leña, ¿qué? Eso nos no mentira, nunca me asustaron. Que... A mí me decían que yo había nacido por una ventana. Que la... Oiga, la gente. Sí, que yo miraba a la ventana y decía, pero ¿cómo María. entré? Digo, Así era ¿Cómo la harías eso? inocencia, cómo me entré yo por la ventana y sin ropa. Hágame el favor. Eso Es que cruel. antiguamente Eso no le le contaban. decían a uno nada. Nada. Las monjas, estaba uno estudiando ¿qué? ¿Cómo era? Anatomía, y eso eran huesos y músculos. No, No pero más. a mí me enseñaron cómo vestir a un bebé, no más, pero no. Entonces era la puericultura. Y entonces una niña, de pronto la familia ella le explicaba más las glándulas y eso. Es tan importante ese tema al final del año después. Y se acababa el año y uno no sabía nada de nada. huesos y músculos. Yo me casé ignorando muchas cosas, yo fui aprendiendo ya en la práctica. Eso es muy cruel. Yo eso es- solamente duro. sabía huesos y músculos. Hueso, músculo, hueso. Pero entonces me enseñaban cómo vestir a un niño, pero a mí nunca me pasaba en la cabeza cómo era ¿Cómo había- vestirlo? cómo había nacido. Pero a ti te lo enseñaron en puericultura, Y nosotros decía, nos no, decían- pero me enseñaban cómo vestirlo con un muñeco. A nosotros no, a nosotros decíamos que teníamos que poner maticas en la casa, hacer carpeticas, eso era lo de puericultura. Ay. Uno se casaba muy ignorante. Ahora, mejor dicho, pasan 100 hombres por la vida de una china hasta que, ¿será que con este sí? No, mejor con este, y con ninguno se queda. Y se va con un ratico y dice, ay no, ese no, Sí, al año siguiente otro. Así no son los chinos de ahora. Sí. Eso es muy Terrible. Eso es terrible. Sí. Ay, no, entonces uno me casaba para toda la vida. Uno Hasta que la juraba- muerte nos separe. No, pues sí, hasta que juraba ante Dios, que no, que yo fidelidad. Yo, es que al menos mi marido ya me estaba haciendo infiel. Y yo decía, pero, ay, ¿cómo así? Es que uno es así, mira.
Digo, esto no me lo enseñaron las monjitas. Eso no me lo No, explicaron. pero a mí me dejaron requinterna. Yo nunca salí a vacaciones. ¿O no? Sí. Y yo sola en un internado de 500 chinas, porque En como San porque Pablo, les en Nariño. la quinta porra, su merced, Uy. al pie de Popayán, en Ah, Pasto, nosotros tenemos una tiempo para allá. por San Pablo. San Pablo, Eso era Nariño. ¿Y por qué la dejaban tan lejos? Porque allá estaba la monja, mi tía. Ay, culpa de la Y yo monja. venía a vacaciones ya después de 2 años, imagínense. Digo, cuando tenía los 5 años ya no conocía a nadie. Ay, qué pecadita, me da una tristeza. Pero Nenecita envió hace mucho tiempo. 26 ¿Cuánto años. hace? 26 años. ¿Y murió de alguna enfermedad su esposo? Él nunca, jamás faltó a misa. Él sufría porque mis hijos son ateos, ellos no van a misa. Ay, Dios. Y, ¿Qué karma? y entonces resulta que él murió un 2 de enero. Y entonces estaba, yo no sé por qué había tanta gente, es que yo no recuerdo. Yo cuántos- estaba, Inesita, Sí, y digo, ahí está Rosa Celia con las niñas, digo. Ay, es porque que yo nunca no me dijo acuerdo Rosita. en ese momento. No, él me Y él dijo, salió del baño y nos dijo, me estoy muriendo. sí. Pero cuando uno le daba dolor de estómago, ay, me estoy muriendo ese dolor de estómago. Entonces yo no lo tomé en serio y entonces le agradeció a todo el mundo que había sido muy bueno con ellos, con él. Y a mí me dijo, gracias, fuiste muy bueno. Pero él ¿qué? De pie. Y entonces le dije, no, mijito, vamos a la clínica. Dijo, no hay necesidad. Inesita, voy a llamar a Jolie y le voy a dar quejas. No, que Y si lo uno acosté. no llora, le llora el corazón. Entonces Ay, mejor no, uno pero se es que expresa. ya llora y llora. No importa, no importa. Y entonces No, lo- porque lo- ella le hace daño. Lo Ah, bueno, acosté. Y entonces Yolandita entró, yo no sé qué tenía que sacar. Cuando ella dice, ay, no. Uy, pero eso fue terrible. ¿Se da de cuenta? Eso le hace daño. a esta Ya niña. había muerto mi viejo. Pero Es que si yo le cuento a ella, nosotros, un hermano lo mató un carro. Ella no, al Moricho Eustaquio murió el 2, el 2 y mi hermano murió el 28 del mismo mes. del mismo mes, del mismo año. Si yo le cuento a ella, si ella hubiera visto eso que yo vi, mejor dicho, no se callaría el llanto. No, mis hijos no me No, dejaron ir. a mí me dijeron, yo lloré 3 días y nunca más lloré. Y yo nunca más lloré. Yo no lloro. Eso fue muy duro. O sea, lloro uno por otras cosas, pero ya él descansó, no, bueno, en fin. Si estaba sufriendo, pues descansó. sí, que se queda uno triste, pero pues igual le de regaló lo mejor de la 45 vida. años murió. Pero mira, yo lloro, no, yo lloré por mi papá muy poquito, por mi amita muy poquito. Lloré por mi hermano, el que mató el carro, y por mi sobrina que murió de 33 años. Por ella sí lloré. Pero por mi papá descansó, su merced, mi papá sufría mucho, mi mamita sufría. Entonces uno sufrir con ellos, no, descansaron. Sufrimiento. Mi sobrina murió de 33, la Nancita. Ella ¿Y de sufría alguna ella tenía cáncer en lupus, una enfermedad. Eso es doloroso, 33 años y uno ya Muy viejo bonito y todavía y eso era todo siembros, ¿no? No, No, eso no, era no, no. pasto. Eso era pasto. Pasto de jardín. Pero después sí mi papá empezó a sembrar maíz y necesita. ¿Y Monseñor Gómez dónde está sepultado? En En Pacho. ¿Y los abuelitos? En el mausoleo Aquí, de los de aquí. Gómez, creo. Ah, y aquí en el cementerio. En el ¿sí? cementerio, sí. Ah, sí, muy bonito el... Y que dicen que en esa casa todavía se escuchan las campanas, se Eso replican las dicen que, campanas. que pasa la gente y se oyen las campanas llamando a misa. Eso dicen, ¿no? Y Es no una leyenda, van ustedes pero- al sótano a esconderse para librarse de una Se paliza, dijo. escondían. A mí mi papá jamás me tocó, ni mi mamita nunca, no jamás. Pero sí nos escondíamos, No, claro. muy cerquita. Sánchez, por favor, que no se me vea la cara, que no me he Yo maquillado. dijo, por favor, Amparo Grisales, a 100 metros a este lado había una palma más cerca, Enfrente había del una palma. hall, enfrente Había del una palma. hall, palma. dos Había palmas, una palma. dos. Sí, Y de ahí pero abajo, allá dijo- ahí abajo salía, hay un altico y eso era una avenida de pinos. Para Sí, entrar, ahí a la también finca, quedan unas palmitas, ahí quedan. para entrar a la finca estaba la portada, donde decía La María. La María, y eso se Pero la Ah, no, cayó. portada eso se sí cayó. no. La portada se se cayó. cayó. No, pero se cayó hace muchos años. No, Sí, claro. bueno, claro que Sí, desde, no, desde pero que no, sucedió hace todo tiempo, eso. hace tiempo que se cayó. Pero de todas maneras, y por este lado de acá, era donde estaban los murciélagos. Y mi papito cogía una escopeta y caían. Esos murciélagos le chupaban la sangre a los terneritos. Eran vampiros. Pues sí, Y a eso, las vacas, eso sí. dicen, pero igual dicen que el abono de los murciélagos Se lo sí, compraba Ay, mi viejo a
Le compraba mi viejo al padre Maecha, el padre, ¿cómo es? Ay, pero ese vino era ¿Moisés? muy rico. Oh, No, al padre. Uno que nos robó de la caja vocacional un poco de plata. ah, sí, ¿y fue un cura? Sí. Ah, De Tarragona, España. ya. ¿No era de Cádiz? No, Y sí, lo traían y ese era el de para las para la para- consagrar, entonces mi viejo compró uno para Navidad. Ay, ¿Y eso delicioso? sabe- Ay, Delicioso. no, eso es una Delicioso. ricura, si me sé. Tarragona, España. Listo, estamos aquí en la casa de don Joso Martín, que pues es muy conocedor de la historia del municipio y por eso queremos aprovecharlo para que por favor nos cuente, nos haga los comentarios respecto a estas fotografías. Aquí estamos viendo la casa oratoria, bueno, le dicen casa oratoria, pero ya nos aclararon que es la María, la finca de la familia del Monseñor Misael Gómez. Entonces, pues a ver, ¿qué nos puede contar acerca, por ejemplo, de esa familia, o papá del Monseñor, o bueno, lo que no se sepa? Bueno, la fotografía debe ser de donde habitaron los padres de Monseñor, o sea, antes de construir el oratorio. Cuentan los abuelos que el oratorio duraron más o menos construyéndolo unos 15 años. Lo hicieron en varias etapas. El origen de la fortuna de la familia Gómez Torres fue como consecuencia de una de las guerras que antecedieron a la guerra de los 1000 días. Se dice que en el camino que va de Tibirita a Suatama se encontraron dos contingentes de soldados de diferente partido y hubo un enfrentamiento. Y en el momento de producir el enfrentamiento, los que llevaban el dinero y algunos otros elementos para la subsistencia del ejército, como eso iba en cabalgaduras, soltaron las amarras de las cargas y echaron los baúles a rodar por una peña. Y que estaba don Domingo Gómez oculto al pie de un chorro que colinda con la finca de ellos. Y los baúles llegaron ahí donde estaba él. Y él los cogió, los acomodó en otro sitio. Y ya cuando terminó la batalla, que ya no se sintió más disparos ni choque de armas, él trasteó los baúles a otro lado y ya con tiempo, después, como nadie los buscó, él los abrió y encontró que eran morrocotas de oro. Y de ahí ya viene la opulencia pues de la familia Gómez, porque ya con eso ya empezaron a adquirir tierras en diferentes veredas, en Tibirieta y todo. Ya con el tiempo registró la riqueza fue Monseñor Gómez, que fue el privilegiado, que estudió y todo eso, entonces ya tenía más conocimientos que los demás hermanos y él fue el que vino hasta el último a administrar los bienes, que él arrendaba los terrenos y les daba a los demás herederos sus cuotas que les correspondían, sus mesadas. Hasta el final, ya cuando él falleció, ya fue que vinieron cada cual a tomar posesión de sus fincas, de sus derechos. Que fue así como accidental por la casualidad. ¿Sí? Eso fue producto de la guerra. ¿No? Pero ellos también tenían algo de Sí, lógico, ellos tenían ya unas bases, ¿no? Pero ya eso los ayudó mucho también después. Y el destacado ahí de la familia Monseñor, que dicen que fundó un municipio al Ah, sí, Monseñor Gómez, pues se le conoce por ser un benefactor de mucha gente, le dio becas a mucha gente, era una persona de empuje, fundó colegios, hospitales, organizó algunas obras de beneficencia en municipios, más que todo en Pacho, ¿no? Y fue el fundador de Emilia Gómez, y creo que tuvo también acciones, y fue uno de las personas que tuvo que ver en la fundación de la flota Gómez Villa, Silvia Pacho, que todavía viaja por los lados de Río Negro, la región de Río Negro. Y sobre esta foto, dice Chocontá Tibirita, pero no sabemos, no sé qué trae a la mente esa foto. Sí, esto debe ser Chocontá, porque los cerros que se ven allá al fondo debe ser donde están ahorita las antenas de Telecom. Por eso llaman a Chocontá que ciudad satélite, porque era donde estaba el centro más moderno de Telecom. ¿Y por eso fue que se desarrolló Chocontá? Bueno, Chocontá estaba en un sitio estratégico porque era, en una época, las ciudades más importantes del centro del país era Bogotá y Tunja. Ahí estaba en medio. Exactamente.
Es más, inclusive en la guerra de la independencia, los asaltos que se le hacían a las tropas españolas eran entre Bogotá y Tunja. Y ahí vienen la intervención y el reconocimiento de la región aquí de los Almeidas. Ajá. Porque es que los Almeidas yo pensé que eran de acá de la región, pero no, ese apellido no es de acá de la región, ese apellido viene de Santander, eran norte santanderianos, Sí. sino que allá fueron despojados de sus propiedades por los españoles y luego se convirtieron prácticamente en guerrilleros. Y ellos hacían los asaltos, las emboscadas entre Bogotá y Tunja, en esta región aquí de la Sabana, de Chocotá. Sí. Y luego huían por el camino a Tibirita, que va hacia el Valle de Tenza, y de ahí seguían hacia Miraflores. Cuenta que inclusive que los mártires que dice que hubo aquí en Tibirita, los hizo el virrey Sámano, que el virrey Sámano tenía su cuartel general en Nemocón, y en uno de esos enfrentamientos entonces él se vino a perseguir a los Almeidas. Los Almeidas pasaron de tiro largo Sí. por Tibirita, pero los españoles llegaron y encontraron un poco borrachos aquí no fueron los paganos, fueron los que colgaron. Y el Sámano dice que después de que colgó a esa gente, se volvió de aquí Tibirita y de ahí más tarde tuvo en Nemocón otra vez, a caballo. Pero los Almeidas nunca los logró pescar. Esta cédula, ¿no conoce al señor? Ángel, ¿es que no se alcanza a ver bien a Ángel Augusto? Es que- Ángel Augusto. Ah, bueno, Augusto Salas, sí. Salas. Sí, ese era el papá de doña Elsa Salas, y del que fue concejal aquí de Orlando Salas Doña. Así era que hacían las cédulas. Aquí mi papá también tuvo una, pero yo no sé qué pasó. Curioso que era toda mano, ¿no? Sí. Y acá hay una señora. Esa es la primera cédula. Sí. Pero de mujer, que la señora ya tenía como unos 40 años cuando le sacaron la cédula primera, pues supuestamente la primera cédula ¿Y que le dieron a una quién es mujer. ella? Ana Isabel Ramírez de Camargo. Doña Ana Isabel Ramírez de Camargo es la suegra de don Andrés Vivas. Sería la abuelita de Elsa, la peluquera, Elsa la Sí, que sí, sí, murió. sí, sí. Y fue la afortunada de tener la primera cédula femenina acá en Tibirita. Inclusive, esto es cuando le dieron la ciudadanía a las mujeres, porque Sí. las mujeres no tenían derechos civiles. Sí. Eso fue más o menos por esa época, 56. Sí, 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 esas son las primeras cédulas. Las mujeres antes no votaban ni tenían derecho a vender nada, si le daban el que vendía y todo eso era el esposo. Decían que por el cónyuge, pero no sé qué. Pues yugo sería muy... Es una carta que mandó Gaitán a un señor José Isabel Moreno. ¿Qué sabe usted de ese señor José Isabel? Pues fue uno de los caudillos liberales de aquí. Era músico, tocaba la bombarda, es el redondo ese más grande que hay. No. ¿Trombón? No, el trombón es uno del... ¿El corno? No, uno que es la que tuba. tiene... Es la tuba, esa es la tuba. Sí, yo lo conocí como músico, ese de tocar. Y él se ha casado con una señora Ovalle de la Capilla. Y él vivió en esa casa que después fue de Samuel Melgarejo. Aquí, esa casa que está debajo de Licencia García, claro que ya no vive ahí. Ah, o sea, la casa que queda abajo era De hecho, unos tubos, ahí que esa fue de Samuel Melgarejo. Algo así. Ah, sí, sí, sí. Esa la hizo Isaías Moreno. Y era muy radical en el sentido de armar mucho tropel, mucha pelea con los conservadores. Sí, Sí. sí. Él le tocó al último irse aquí porque se le alborotó. Después de la muerte de San Antonio se puso eso como feo. Entonces mucha gente se fue de aquí de eso. Sí, él después vivía en Bogotá, creo que murió en Bogotá. Era hermano de Marco Tulio Moreno, el esposo de Miguel Rosa Chiribí, el machucadero que llamaba. Pero él era músico, ¿y cuál sería la primera banda de Tibirita? ¿En qué año sería? ¿O él en qué banda tocaba? Es que la primera banda lo organizó un cura aquí. ¿Cómo era que llamaba el cura que fundó la primera banda? Guerrero, ¿verdad? La primera banda de músicos que la fundó un cura. ¿Qué cura sería? ¿Se acuerda? La primera banda de músicos que la fundó un cura, ¿qué cura fue? No, padre Aguilera. Aguilera León. Ruperto Aguilera León, como que era. Eso, que era Abraham Muñoz y otros de Don Teótimo Martín. Entonces, el Agreo Moco tocaba el bombo. Ese tocaba los días. Luis Vázquez. Un tal Torgio Salas, también familiar de Don Jesús.
¿Y en qué año sería que era la primera banda? Eso fue hacia los años 50, por ahí, 48, 50. Sí, a ver si alcanzamos a verla. Sí, dice creo que en el 47 esa carta. Bogotá, septiembre 11 de 1947. ¿Cómo era el movimiento Sí, político? eso fue antes del 9 de abril. ¿Y cómo eran? Ajá, antes del Bogotazo. El Bogotazo fue en el 48. Yo tenía 2 años. Y en esa época del 47, ¿cómo era el movimiento político acá en Tibiritas? Lo que pasaba era que los que siempre mandaron aquí o que ocuparon los cargos públicos fueron los liberales, así estuviera el Partido Conservador en el poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había gente preparada. ¿Quiénes prepararon los primeros personajes que vinieron después a gobernar el pueblo? Los curas. Porque aquí nadie tuvo estudio. Digamos, los primeros, pues, le hablo por ejemplo del papá del doctor Gonzalo Rojas, don José Rojas. Él hizo quinto primaria. Nomás, don Jeremías Hernández, don Chucho Robles, don Miguel, todos esos se hicieron al lado de los curas. Porque los curas eran un cura era el que más estudiaba. Llevaba 12 o 13 años para... Entonces el cura era el que le enseñaba a escribir máquina, le enseñaba ortografía, esos fueron los primeros, porque esa gente no tuvo... Antes de la Segunda. Sí, antes de eso. Era que la cultura únicamente era para analfabetas. Pero los que ya, por ejemplo, habían hecho quinto primaria, Ya, no recibían nada. eso ya no tenía nada que ver con eso. Bueno, ya los curas informaron, algunos ya se metían allá que sacristanes. Entonces los primeros personajes que dirigieron después al pueblo fueron formados por los curas. Es más, cuando el 9 de abril en el 48, aquí se formó una junta revolucionaria. Sí, aquí a la gente, a la policía se le quitaron las armas. Sí, se formó una junta y el alcalde que era un viejo se metió debajo como que de la abuelita del profesor Abraham Celis. Se metió en el hoyo de los mollos. ¿Cómo era que se llamaba el alcalde el viejito que se escondió el 9 de abril? El viejito que estaba de alcalde aquí el viejo que estaba de alcalde cuando desarmaron a la policía. Por eso, ¿cómo se llamaba que un viejito que no sé qué? ¿O Cobos? No, el Cobo vino después y se llevó una vieja para fiarse. Un viejito que decía que el secretario era don José Rojas, no dicen que fuera. Pero entonces a José Rojas lo compraron alcalde, pero la Junta Revolucionaria, que usted se encarga de esto aquí. Porque era que lo que pasaba era que había mucha desinformación. Entonces se decía que en Bogotá había hecho un movimiento de que los liberales iban a tomarse los pueblos conservadores y a matar a toda la gente, ¿sí? Entonces, porque no había radio, las medios de comunicación no existían. Simplemente era que alguien pasó y dijo que allá pasa, que ha sucedido esto en Bogotá. Un chisme, ¿no? Sí. Pero nadie, entonces, pues la gente no sabía qué hacer. Entonces, simplemente que en Bogotá, que esto, que tal. Sí, que llegaba aquí, porque dice que aquí hay un viejo Silvestre Chofer y se robó un poco de vainas, pero es que todo quedó a la deriva. Porque lo primero que hicieron los que se levantaron contra el gobierno fue ir y abrir las puertas de la cárcel y sacaron a todos los presos. Y la policía, cuando se vio que esa vaina, la policía entregó las armas. Y la gente cogió las armas y mate a otros y robe. Por ejemplo, usted se robaba un televisor y a las 2 cuadras lo cogía otro, lo mataba a usted y lo cogía un televisor y así. Pero aquí llegaron unos con unos sombreros de sí, el de Silvestre Chofer. Y otros, y el que era que asadones y lámparas, que eso porque no había. Y hubo fusiles, también llegaron por aquí después. La gente los enterró para allá en los solares de las casas en Bogotá, después llegaron. Otros fueron a dar llano cuando para la revolución de Guadalupe Salcedo. ¿Todo eso alrededor del Bogotazo? Todo eso en el Bogotazo sucedió, robaron bancos, mataron hasta que... Bueno, esta foto nos tiene con dudas porque dicen que es la construcción de la iglesia, pero es que si la historia oficial dice que la construcción de la iglesia fue en 1770 y algo, pues ¿cómo es posible que era fotografía? ¿Eso sería una reconstrucción o esa foto de qué es? Que hubo un temblor después, creo que fue en el 28. En 1918, el 28 fue el temblor que dice que donde se cayó la iglesia, en 1928. Entonces, que en 1928, que una vieja que sí estaba cogiendo unas flores para allí porque se avecinaba una fiesta y se derrumbó ese monte allá al otro lado, que la vieja llegó aquí a pedir algo. Sí, eso fue en el 28. Para la reconstrucción de la iglesia, la teja y esa vaina la hicieron aquí en Renquira.
aquí, El horno de... en ese horno que está aquí abajo, ahí donde pasamos, ahí hay un horno. En ese la penitencia, la gente en ese tiempo, venir todos los de resguardo y cañadas a llevar cada uno 2 o 3 tejas de aquí para y amontonarlas allá para la iglesia. ¿Y cuántas telas irían? Lo cierto es que dice que la gente después de misa venía en procesión a llevar las tejas de aquí. Entonces fue un temblor que hubo. Un temblor, un terremoto. Se cayó esa vaina. Porque, pero no se cayó toda, se cayeron el techo. O sea, Sí, las los columnas techos y las campanas y lo que lo más alto, pues. Ah, pero el otro sí se Sí, mantenía ahí. ese se mantuvo ahí. Ah, porque mire, hay como unas primeras comuniones, hay unas de blanquito y otros al lado, quién sabe. Sí, eso creo que algo pasó ahí, pero ya le digo, eso fue en el 28. ¿Y afectaría a otros municipios de por aquí cerquita? O sea, Yo creo que serían las sí, otras sí, claro, iglesias. el terremoto fue general. Pero aquí lo más sobresaliente fue eso, que se cayó Ah. la iglesia. La gente llegó a reconstruir, ayudar a reconstruir. Sí, eso lo hicieron de manera comunitaria. Ya no Pero para la primera, para la que ya estaba hecha, ¿dónde hicieron la teja? Y eso no eran adobe, ladrillo, en piedra. No, ya había ladrillo, el ladrillo se dice que lo cocinaron ahí. La primera lo hicieron, el ladrillo lo cocinaron ahí, ¿qué? En el pie de la finca que es ahorita Misa Patricia, donde está más o menos el edificio ese del padre Antonio. Ah, ahí era donde cocinaron para la primera... La primera ¿Y iglesia. la primera iglesia en qué año la hicieron? Ahora sí, hablemos de la Ah, ese es mi tía Maruja. Sí, y el compadre Churumba. Por acá, aquí la otra está Benjamín. Ah, sí, pero lo primero es, ¿cómo es el origen de los Munar, del apellido Munar, de dónde es, qué es? Pues póngale cuidado que me contaron una historia que pues el origen de eso los trajeron los españoles, los apellidos. Posiblemente algunos nacieron, se copiaron de apellidos que traían los conquistadores. Otros dicen que era de situaciones que sucedían. Digamos entonces que uno dice, yo no sé si será cierto, que una vez, por ejemplo, para colocarle el nombre al municipio de Quetame, entonces que una había estado ordeñando una vaca y la vaca brincó. Entonces que el español estaba pensando cómo le poner a este pueblo. Entonces que la vieja que estaba ordeñando le dijo a la vaca, ¡queta! Y el ternero dijo, ¡me! Entonces dijo, ¡quetame! Bueno, pero el apellido que ustedes tienen en común es el Martín, ¿sí? Sí, No, bueno. pero es que él sabe el origen de No, los no, Por apellidos. eso, entonces, Bueno, el apellido Munar dice que es de origen judío. Porque resulta que unos hijos del finado San Antonio fueron hace muy poco, hace como un año o unos 2 años a Israel. Muchos les dieron visa de residentes en Israel. Y entonces yo les pregunté, bueno, ¿y qué? ¿Mucho problema? Digo, no. A nosotros nos hicieron un preguntado de nuestros antepasados. Cuando nosotros dijimos que Jesús Antonio Martín Munar, dijeron, ustedes tienen visa de residente ya. El apellido Munar dice que es de origen judío. Sí, con esa me salieron los manes. Le dije, no, ni usted no sabe. ¿Y qué? Digo, no. Ah, sí, Dios, nosotros sabemos que decía. Dijimos, ¿cómo se llama su papá? Digo, Jesús Antonio Martín Munar. Digo, ya, no más. Don Enrique decía que era árabe y después... No, sí, eso es de allá, por allá, del Medio Oriente. Porque España fue colonia árabe, entonces es posible que haya... No, sí, es que España tuvo 500 años bajo el dominio de los árabes. Inclusive ahí se escribían las obras esas del Cid Campeador. Ah, Entonces, sí. Esos vienen de esa época. Y Y los españoles trajeron muchas cosas árabes acá. Hay palabras de origen árabe, el azul creo que es árabe. Sí, hay La mazamorra, era por la mazamorra que le decían moros a los árabes. a los árabes eran los moros, sí. Y muchas costumbres se dan, diría, por ejemplo, las vestimentas largas para las mujeres, antiguamente las faldas. Porque es que los árabes, entre sus costumbres, hay cierto resentimiento con las mujeres. A las mujeres se les atribuyen muchos males de la humanidad. La primera, la pérdida del paraíso. Y de ahí para abajo, entonces dicen que para ellos dicen que la mujer no sirve sino para hacer de comer y para el catre. La mujer, entonces, es más, eso está hasta la actual civilización. Sí. Por eso está la guerra entre Oriente y Occidente. Por eso los de allá nos dicen que nosotros somos retrógrados, que somos tales y cuales. Porque la cultura del Occidente ya la mujer la falda la lleva casi aquí arriba. Y ellos dicen no. Las mujeres tienen que vestir hasta aquí abajo y aquí así. Sí. Eso. Entonces dice que nosotros, la cultura del Occidente es una cultura decadente. Porque allá las mujeres no ocupan, por ejemplo, cargos públicos, ni van a la universidad, esa vaina. Y acá decimos que son arcaicos. Sí, son retrasados. Es más, ya dicen que en varias tribus, dicen que las mujeres son castradas, que le hacen la ablación. Sí, Y entonces, a los hombres la... pero bueno, ¿qué le hacen?
circuncisión. La circunvalación. Pero bueno, ya explicado un poquito la duda sobre el origen del apellido Munar, pues me gustaría que habláramos de los Martínez, el apellido Martín, que es el que ustedes tienen en común y que tienen un bisabuelo que estuvo en la guerra de los 1000 días. Entonces, ¿cómo es la genealogía de los Martín? Bueno, pues hasta que yo conozco, aquí hablan de un bisabuelo que se llamaba Miguel Martín Gómez, que también dice que era pariente de los Gómez. Ah, y ahora sí. Era Miguel Martín Gómez. Ese tal don Miguel Martín Gómez, él intervino en varios de los conflictos que precedieron a la guerra de los 1000 días, porque en ese tiempo él era un terrateniente y tenía muchos obreros a su cargo. ¿Qué tiempo sería ese? ¿Qué año sería? Eso fue más o menos hacia los años 1850 y hacia arriba, ¿no? Porque la guerra de los 1000 días fue de 1899 a 1903 o 1902, por ahí sí. O sea, finalizando el siglo XIX, comenzando El 8, sí. Bueno, él entonces, como tal, y fue perseguido también como consecuencia de esa guerra, porque en alguna de esas intervenciones murió un señor que se llamaba Daniel Aldana, que era un potentado de Manta. Entonces la familia de él pagó al general Cornelio Jiménez para que les llevara la cabeza de Miguel Martín, del bisabuelo. Pero cosa que no pudo hacerlo porque Miguel Martín pues tenía también su propio ejército. Que era el bisabuelo de nosotros. El bisabuelo, sí. Entonces era lo último, pues en una forma prudente se retiró y vivió un poco de tiempo en Sopó. A los 2 años vino, ya organizó más gente y consiguió más armas, pero entonces ya los Jiménez no se atrevieron a intentar otra vez capturarlo o asesinarlo, porque lo que buscaban era matarlo. A ellos les habían pagado no por capturarlo, sino por matarlo. Lo querían era muerto. Sí, entonces ya lo hicieron, los Jiménez ya le buscaron la amistad y le hicieron fue compadre. Entonces estamos ahí con don Miguel. Miguel Martín Gómez. Y don Miguel Martín Gómez hubo los hijos, la esposa se llamaba Viviana Martín, y ahí los hijos eran don Fructuoso Martín, don Miguel Martín, don Antonio Martín, estaba don Alfredo y Débora Martín. ¿4 o 5 hijos? Sí. Entonces ahí ya vienen los Martín Lunar, los Martín Rodríguez, los Martín Roa y los Vivas Martín. ¿Hay algún personaje destacado que se le conozca, que se acuerde la gente ¿De la familia? Sí, hijos de Bueno, ya de los hijos de don Rito Antonio Martín y vino don Gabriel Martín. don Gabriel Martín. Don Gabriel Martín y don Rito Antonio Martín que fueron... O sea, don Gabriel, que fue alcalde. Fue alcalde, personero, juez. Y él es hijo de don Rito. Don Rito Antonio Martín. Sí. Fue alcalde, fue personero, fue juez. Fue dirigente político, dirigente comunitario. Don Jesús Antonio Martín también fue alcalde. Y fue cofundador aquí de las escuelas radiofónicas de Acción Cultural Popular. Sí. Sí, claro. ¿Y don Jesús Antonio era hermano de don Gabriel? De don Gabriel, sí. ¿Y ellos de qué época son más o menos? Ellos nacieron más o menos hacia 1915, por ahí, 1900. Porque mi papá nació en 1918 y ellos son mayores. De esta foto. Sí, esa es la primera misa de Alvarito. 63, 1963. 1963. Decía usted que eso es una costumbre, o que era una costumbre que era como para rendirle homenaje a los... Sí, claro, o sea, el pueblo se sentía honrado porque hubiera un sacerdote en la parroquia. Por ejemplo, uno de los municipios de aquí que más curas produjo ha sido Manta. Manta casi todos los años se ordenaba un cura, ya desde que Manta era tierra de curas, y había todos los años una ordenación. Sí, aquí que me acuerdo que hubo la ordenación de un padre, del padre Jaime Díaz, y un padre Dueñas, que era presidente tío de Orlando Salas Dueñas, que era concejal. El padre Celis, Montenegro. El padre Gustavo Montenegro, Alvarito, el padre El padre Mejía allí. sí, el padre Mejía, el padre Rafael Munar, que después él también se volvió laico, ya se botó los hábitos, pues ya lejos. El que vivió ahí del pueblo para abajo. Sí. Y el otro, el Gutiérrez. El Gutiérrez, que había que hacer el entierro de don Daniel Munar. Otro ya más reciente, el padre Jaime Martín, ya el nieto de don Gabriel Pilato, el diaconito aquí arriba de doña Dioselina, doña cosa aquí abajo, doña Jaime Torres. De la escuela. Eso. Hablando de padres, sacerdotes que dejaron su legado al pueblo,
pues hablemos de José Ramón Zagual, que es el nombre que lleva la biblioteca. Sí, lo que pasa es que él fue un líder. Él impulsó aquí mucho la alfabetización para adultos. Él fue el cofundador de las escuelas radiofónicas. Un padre, José Joaquín Salcedo, que era de Tensa. Entonces por eso las escuelas radiofónicas tuvieron oficinas y centros culturales en Tensa. Aquí lo estuvo asesorándolo mucho Jesús Antonio Martín, también en ese movimiento, y Juancho Munar, otros que lo estuvieron asesorándolo a él en ese movimiento de la acción cultural popular aquí. Y fue el que organizó las tales emisoras en Sutatensa una y otra en Bogotá. Y dicen que eso fue escuela, la radiodifusión en Colombia. Sí, lógico, sí, era un movimiento nuevo. Sí, pero no llamaban que como la sede de Sutatensa, que Sutatensa la internacional. Exactamente. Pues, Sí, Pero el padre fue el que motivó muchas cosas aquí en Tibirita. sí, lógico. Él aquí motivó obras de carácter privado, de carácter público. Él lo impulsó para que los alcaldes modernizaran, por ejemplo, los puentes, porque los puentes antes eran en tierra y ramas. Como decir ahorita ese que le llaman del borracho, yo alcancé a conocer en un puente ancho como esta mesa. Y las bestias pasaban por la parte de arriba que por el vaho. Y eso únicamente era para las personas, el puente ese. ¿qué va? Y cuenta que por ejemplo, los primeros que se cayeron, que la mamá de don Raúl Montenegro venía con otra vieja borracha. Y una vieja se tropezó y se fue abajo y la otra no la soltó y ambas se fueron y se mataron. Ah, entonces él promovió eso. Eso sí, claro, eso que los puentes antiguos ya después ya lo hicieron en vigas pero con cemento y anchos. Ya cabía una yunta de bueyes por ahí, porque anteriormente eran unos puentes angosticos. A mí cuando me da que llegar al pueblo, tenga aquí en la mano y uno allá atrás. No era que se cayera. No, sí, allá le tocaba a uno pasar dos puentes. El que están haciendo ahorita y aquí en la carrera Espinazo. Todavía está, pero ya en cemento. Ya el que mandó a hacer el padre es abogado. Y lo mismo en Suatama también no había puentes. El país de junto a Antonio le tocó hacer el puente en Suatama con los suatameros allá. Llevar el cemento y hacerlo allá. ¿Y el padre José Ramón Zagual cuántos años duró aquí en Tibirita? Pues él duró, creo que casi como 10 años. ¿Y de dónde sería él? Él es de Fomeque. Ah. Fomeque, Cundinamarca. Pero dice que en Quipile también... Él estuvo, él estuvo entre otras parroquias en Quipile, ahí hay una placa que en 1946. Y el otro sacerdote, el sacerdote Rodríguez, ¿qué era lo que motivaba que hiciera que cambiaran varias cosas? Bueno, él inclusive, él fue el que construyó el teatro que está actualmente, construyó una casa cural nueva, construyó esa casa que está abajo, impulsó el cooperativismo. Él inclusive esa casa blanca que está abajo, que es un flotador ahora, allá diagonal al Soldado, donde se hacen los carros que hay para Chalite. Ah, sí. Ahí esa casa la construyó él porque ahí era lo que llamaban el humilladero, esa era la sala de velación antiguamente. Ah. Y ahí esa casa la construyó él, dice que con dinero es una de las fuentes de la cooperativa. Sino que él le puso un dinero ahí y después él cuando él lo trasladaron, él en cambio del dinero ese cogió ¿Cogió la casa? y la vendió. ¿Y en qué año estuvo el padre Rodríguez aquí? El padre Rodríguez estuvo por ahí como del 57 al 63, por ahí. Pero primero fue el padre José Ramón Zagual. Claro, el primero fue como ¿Y el padre José Ramón en qué año estuvo aquí? más o menos él duró también unos 5 años, él duró para allá como del 50 al 55. Bueno, entonces hablemos de las mujeres porque estamos hablando ahorita detrás de cámaras de una heroína. Así Clemencia Celis. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Pues ella creo que tuvo sus fincas en la parte alta de San Antonio, pero como en ese tiempo era un sistema feudal, los finqueros eran jefes militares también y los obreros eran soldados. Entonces ellos para defender sus propiedades y para defender al gobierno tenían que convertirse o ir a la guerra en determinado momento. Eso es lo que sucedió con esta señora. Y de donde vino pues el reconocimiento que le hicieron como heroína. Pero entonces, ¿qué era? ¿Que le robaban o cómo fue que ella se defendía? Pues inicialmente creo que ella
que surgió un grupo de marichones que llamaban los zaracuchos. Y esos entonces, donde había mujeres solas que se robaban el ganado, las mechas, lo que hubiera, ¿sí? Entonces que a raíz de eso, pues ella defendió su propiedad y ya entonces ganó prestigio, digámoslo así. Entonces ya se convirtió en jefe militar ya para ir a defender al presidente de la República de Bogotá. Y tenía su ejército. Su ejército, es lógico, porque era que, le repito, el dueño de una finca era general, digámoslo así, era el que mandaba, tenía 20 obreros, era el que comandaba 20 obreros, que era un sistema como el sistema feudal que hubo en Europa, donde había duques y condes y marqueses y toda esa cuestión. Bueno. Pues aquí había que aclarar que no estamos hablando, que la foto no es de Clemencia Celis, sino que pues en honor pues a las mujeres que aparecen en esta foto hablamos de Clemencia, pero aquí la que aparece es doña Clotilde Munar, la Clotilde Munar, que es la mayor, la más sí, viejita. la que está sentada. Y el ella abuelito es Rubén, el abuelito Rubén, Sí, y ella es doña Maruja, ¿sí? sí, que ella es la nuera de ellos. Martín, sí, que, claro. Que es la hermana del tío exacto, Daniel. que era hermana de don Daniel, Es que la es el hermana papá, mayor. de don Daniel, que es el papá de don Fructuoso. Sí. Y a mi abuelita también, sí la llevaron a estudiar, ¿no dice que la llevaron a Zipaquirá unos días? Sí, lo que pasa es que hubo, como le dije yo, en determinado momento, algunos párrocos inclusive les dijeron a sus feligreses o a sus amigos más cercanos que las mujeres también debían capacitarse, aunque todavía no se les ha reconocido la ciudadanía, porque lo que vino a reconocer la ciudadanía fue Rojas Pinilla, las mujeres. Sí. Entonces, dice que a mi tía Maruja, a doña Betulia, a una señora Bermúdez de por allá de la laguna, hija de un señor, dice que del dueño de esa finca, que es ahora el doctor Ricardo Roa, y a la esposa de don Olimpio Hernández, una señora Elisa. Leonardo Bermúdez era que llamaba el viejo hacia allá, en la laguna. Ella le llamaron a estudiar a Zipaquirá. Pero claro que el estudio no era como muy serio, pues aparentemente creo que más que todo les enseñaban era cosas como prácticas para el hogar, como una especie de escuela hogar, creo yo. Les enseñaban era a bordar, a hacer cosas así, a manualidades, mejor dicho. Entonces a mi abuelita sí la llevaron allá a Sí, claro. Zipaquirá, ¿cierto? Sí. Pero en ese tiempo cuando Frutos también estudió, era separado, no dice que era... Ah, sí, en la escuela los salones eran separados. Había escuela para varones y había escuela femenina, había escuela para mujeres. Y lo mismo en la iglesia, todavía usted ve en la iglesia Sí. que todavía hay la nave, hay hombres que no pasan al otro lado. Ni mujeres que se pasan por otro lado. Bueno, las mujeres son más lanzadas, hay mujeres que sí se pasan para el otro lado. Y aquí en esta foto, perdón, ¿a quién podemos reconocer entre las mujeres hablando precisamente? Ahí reconozco yo a doña Beatriz, y ¿Ella a quién la era? anciana, y al abuelito ¿O quién Rubén. es? Pero doña Beatriz era una profesora, ¿cierto? Ella era profesora de primero de primaria, yo fui la primera profesora que tuve. Claro que yo cuando llegué al pueblo, yo sabía leer y escribir, lo que no sabía era sumar. Entonces eso, el abaco que hoy en día era, lo mandaban a uno a coger un rascado de pepas de unas rojas que hay para ahí. De cholos. Eso. Y le ponían a hacer unos montoncitos. Y entonces decía, ¿cuántos hay ahí? Bueno, 5. Y aquí otro montoncito, 3. Y aquí otro 4. Entonces le decían, bueno, 5 más 3, 8. 8 y 4, 12. Y después, bueno, tiene 12. Entonces quítale 2. ¿Cuántos le quedan? 10. Así no me da, ese era El abaco. eso es lo que así les empezaban a uno. Entonces ella es profesora, doña Beatriz. Ya murió, ya era está profesora. ¿Y quién más? Y ella era la esposa del tío Luis, ¿no? De tío Luis Antonio. Pasa, ¿Quién más se puede reconocer ahí? Los niños. Estos son los hijos de ella, las hijas, Yasmina Sí. y los Yasmina, hijos. Héctor Fabio. Y los hijos tíos. de la profe? ¿O de- Sí, Ah, bueno. y los otros son mis tíos. Sí, lo interesante de estas fotos es que acá se puede reconocer por lo menos 3 generaciones. Están los mayores, Sí. acá, doña Clementina es, No, Cleotilde. Cleotilde, perdón. Y El abuelito Rubén. que son los papás de don Toniel, casado con doña Maruja. Y ahí está el padre en la... Y está el padre que es hijo de ellos dos. Sí. Acá. Esas son unas primeras comuniones en Tiberita, todavía el parque no estaba Sí, colada, sí, a este lado, hacia este lado. De este lado, sí. Ah, sí, las primeras comuniones. Pero de este lado los niños, ¿quiénes son? De paseo de la escuela.
Ya volvemos a la foto. Bueno, yo creo que ya. No, esperaría otra. Cortemos así por ahora para ver el álbum. No quiero ver el álbum. Devuelve un poquito la otra foto de los familiares donde él reconoce, no, otras, donde estaba el tío Luis, ¿no? Devuelve. No, yo creo que cortemos ahí. Yo quiero ver el álbum. Bueno, Bueno, aquí está otra vez doña Maruja, don Otoniel y, Sí. los hijos, ¿no? Sí. Listo, entonces cortemos Sí. por ahora. espera. ¿Y Está cómo era que mi abuelito tenía la carnicería? Que colgaban los palos del parque, las presas de carne, ¿cómo era? Sí, eso se llamaba, era una mesa y se le ponía aquí, tenía aquí le hacían un hueco acá y otro allá y paraban aquí una especie de cruz. Ah, Sí. como la mesa de los tamales de Doña Luz. Eso, más o menos así. Bueno, y ahí entonces, pero eran unos palos gruesos porque tocaba colgar una res y la res siempre pesa, una vaca. Unas 4 robas, 5 robas. Sí, y ahí entonces ya iban cortando la carne y iban, pero eso era con una pesa, pero era manual, porque las básculas ya vinieron fue después, las básculas de reloj, esas ya eran modernas. Pero anteriormente eso la gente peleaba porque decía, no, claro que corra la que me falta un tricito, como así la romana. Sí. Era una pesa así. Y la gente alegaba, no señor, que me va a robar este yo los hiernos que como. Ay, no. Bueno, aquí está mi abuelo frutoso. A ver, conozcamos a un fructoso. Este que está aquí, ese es mi abuelo frutoso. Así es que Y está mi papá y está mi mamá y estoy yo, que estoy aquí. mejor las fotos. Voy a con los cuadros. Sí, ya sé un poquito Este es el más. plan, ¿cierto? Aquí está aquí, don Fructuoso. Frutoso Martín, Daniel Martín Munar, Que es su abuelito, don Fructuoso. Sí. El papá de don Daniel. está mi mamá y estoy yo. Así se hace mejor. ¿Y acá quiénes están en toda la familia? Ah, no, aquí arriba. Sí. No, ese es una, ¿qué? Un examen que me hicieron a mí de fotografía. Este es el edificio del DAS cuando, Se me trabajo en el DAS. este es en el examen de fotografía. ¿Y ese qué año es en todo caso? Esta es en 1979. Y la acá, la del abuelito Fructuoso, ¿de qué año es? Esta foto del abuelito aquí. 1949 por ahí, 50. Acá. Bueno, esta es la más antigua que yo la llevé al pueblo, que esta es cuando mi papá prestó servicio militar, ¿Y en qué año sería? 1938. Ujú. Es la más antigua que tiene, Sí, esa es la más antigua de de la colección. la colección. Y ahora esto ya son fotos más recientes que esta. Este también era cuando la ordenación de Sí, ¿En Albán? en Albán, sí. La ordenación del Padre Álvaro. Para Álvaro, sí. Ah, Eso fue en Albán. Es más reciente. ¿Quién está en esta? Ese es mi papá. Don Daniel. ¿Y qué año Sí. era? Esto fue hace, ¿qué? Unos 10 años, unos 15 años atrás. Ah, no es tan viejo. Sí, Pero se ve re joven ahí. sí. Espera que por aquí yo había visto otra. Ah, Espérate. Espera que. Este también es el tío. Sí. Hace, hace como 15 años. Sí, Y aquí la señora. sí, la tía Teresa. Ella es la Sí. titular. Sí, la esposa de tío Daniel. Por acá algo del Partido Conservador, ¿qué? Esto esta aquí. es una reunión, una asamblea del Partido Nacional Conservador. ¿De qué año es? Aquí tiene que decir, Sí, ahí decía. octubre 21 de 1980. Aquí, ¿quién está? ¿Aquí? Ese soy yo en el aeropuerto de Río Negro, que yo fui jefe de migración del aeropuerto Río Negro de ¿Y Medellín. qué año es ese? Esa fue en el 1990. Yo duré 14 meses de jefe de migración. ¿Y esto qué era? ¿Un almuerzo aquí en...? Aquí en Tibrita, sí, que es la casa. Mm. ¿Y aquí en la casa? Ah, ¿ese era el mismo día? Sí, sí, es la que es la casa, sí. Es. Y que mire la primera foto de los promeseros. ¿Sí es? Sí, la primera. De la primera ¿Fue en el salida. Festival de Provenceros o qué? Sí. Sí, ¿Y eso fue en la qué año? participación de Ranquina. Que el tío era presidente de Acción Comunal. ¿Y eso en qué año fue? ¿Acá está don Daniel? Sí.
¿Y de qué año es esa foto? Eso es Pero como... es más o menos reciente, ¿no? No, Sí. de 22 años lleva esa foto ahí. Y acá está... Esta es la ordenación del padre Álvaro, ese es en En Albán, Albán, Cundinamarca. ya. ¿Estos eran los tíos en qué año? También esta la tomaron, esa es la misma época, esa la tomó don Manuel Munar. Sino lo que pasa es que Tulia la mandó a ampliar. Ve pues. ¿Tulia González? Tulia Martín González, y yo soy hija de don Jesús Antonio. La que viene por aquí me reemplaza. Ah, la hija de don Jesús, no la... ¿Hay Sí. alguna otra foto de pronto que mirar? No. Vamos al álbum. Ah, bueno. ¿Y esta? Esta es la familia Munar Boada. ¿Una Ahí está. almohada? Sí, este es don Rafael, pues este fue cura y se arrepintió después. Mm, Esas fueron profesoras, fueron... inclusive aquí había una oficina que llamaban el telégrafo, que era Telecom. sí. Trabajaron, 2 millones de ellas trabajaron en Telecom, eran las operadoras en ese tiempo era el sistema Morse. ¿Y aquí quién está? Ese es mi papá cuando... ¿En qué año? Eso hace unos 30 años atrás. Ah, bueno. ¿Y su merced también tiene algo de Munar entonces? Claro, yo tengo 2 porciones, porque mi mamá era Munar y mi papá también. Ah, o sea que están emparentados por la vela con Marta. Sí, eso estamos ahí. ¿Y de quién hablaban que construyó esta casa? ¿Quién dicen que construyó? Esa la construyó el bisabuelo, o sea, Miguel Martín Gómez. Ya. Ah, bueno, muchas gracias, don Fructuoso. Muy amable por su tiempo Vaya, tranquilo. y por su conocimiento. Yo ese libro ese lo leo. Este es don Jesús Antonio Martín. El líder, el que... Sí, mataron, ¿cierto? sí. Aquí. ¿Él es don Jesús Antonio? Jesús Sí. Antonio Martín, el que fue cofundador de las escuelas radiofónicas. Ahí él fue el que inició la obra de la escuela aquí abajo. Ándale, sí. Y él organizó la escuela y empezó la de adobe, la primera, ¿no? Ah, ¿y qué le iba a decir? Que me acordé que ahí donde la biblioteca de Tibirita, ahí quedaba primero el coso, ¿cierto? No, el matadero. Ah, el matadero. Sí. Y ahí no era donde había una cosa para bañar. Entonces, pues estábamos reconstruyendo el árbol genealógico de Martín. Entonces empezamos con creo que era el abuelito de doña María. El caso es que habíamos quedado en que hay un señor Miguel Martín Gómez que tuvo 3 hijos, no están ahí, pero los habíamos nombrado en otra conversación, que tuvo 3 hijos, entonces estaba Miguel, Don Rito, Fructuoso. Hasta que llegamos a los Martín Vivos, que serían los hijos de Don Otoniel y Doña María del Cristo. Y ya, pues entonces sería como continuar a partir de esta foto, por ejemplo. En la foto aparecen los suegros de María del Cristo Martín de Vivas, Foto de la derecha. que se llamaban la señora Cleotilde Munar y el señor Roberto Vivas. Tenía varios hijos hombres y uno de ellos es el esposo de María del Cristo Martín de Vivas. Tenía varios hijos, entre ellos el primogénito era Otoniel Vivas Munar, y después Luis Antonio Vivas Munar, Bernardino Vivas y Oliverio Vivas, entre 2 mujeres que se llamaban María Santos y Aurora. Pero de eso ninguno está vivo, ¿no? No, todavía queda, todos son muertos y queda una hija, la menor, que se llama Aurora Vivas, que tiene unos 96 años y vive en Bogotá todavía. ¿Y el abuelito Rubén murió de cuántos años moriría? Vivieron hartos años. El abuelito Rubén es el que está ahí, ¿sí? Sí, Roberto, que se ¿Y la llamaban señora Roberto. es Clementina? Cleotilde. O sea, Son los suegros de mi Don abuelita Rubén la que y está doña ahí. Clotilde son los suegros de doña De la abuelita de María del Cristo. María del Cristo. Son los papás. Entonces, listo, entonces ahorita vamos a hablar de los hijos que tuvo doña María del Cristo, Sí. con Don Otoniel. Y entonces la familia que conformó María del Cristo y Otoniel Vivas fue numerosa, tuvieron 12 hijos. Los primeros, uno que se llamaba José Belarmino, que murió a los 2 meses de edad, y después nació una niña y ella murió a los 5 años. Después nació Álvaro Ángel, después Benjamín, después
Cecilia, después Abigail, después Noemí de las Mercedes, después Flor María, José Bernardino, Teresa y Esther. Esther y Jaime. Casi se le olvida por lo que era esa marca. Pero completó 12. A los bastardos. Ajá. María del Rosario. No, pues entonces es eso, es como a partir de ahorita, vamos a continuar con lo que hemos venido recopilando y continuar así como vamos con la historia de esta familia a partir de don Antoniel y doña María del Cristo. Entonces, la que está al lado de la izquierda, ¿quién es? mi amita. Ah, ya no vi. Mi persona. Sí, mi amita. ¿Esta foto de hace cuánto? De hace ¿Cuántos años tiene? 40 años. Y la foto donde están los abuelitos, como de cuánto sería tomada. De hace algunos 80 años. Aquí. Ahí era cuando Los hijos de los hijos. cuando una hija de la pareja de María del Cristo y Otoniel era profesora y se llama Noemí de las Mercedes, profesora de la escuela de Renquira. No, ahí está. Aquí es el lado que... En la derecha. En la derecha. en la foto de la derecha entonces aparecen los niños de Renquira. ¿Y quién más está ahí? Los Lobatones Y están varios de familia Lobatón de apellido Lobatón y otros de apellido Hernández, y en un paseo que se hizo una caminata hasta la capilla, y están con sus meriendas, maletas donde llevaban el almuerzo. Y esa es una foto en el parque de la capilla de hace 40 años. ¿Y la izquierda? Y a la izquierda, la foto de la izquierda son las primeras comuniones que se hacían en el pueblo, y son los niños de Socuatá, y estamos con otra profesora que se llama Bernardita Calderón de Melgarejo, y en la celebración de las primeras comuniones en el pueblo. ¿Y en qué año sería? Porque nomás estaba Socotá ¿en qué fecha estaba trabajando Socotá? Vamos a buscar el nombramiento fue en 1970 y en 1972. Esa, la del lado, izquierdo. ¿El 62? ¿Y los de la derecha son de Socuatá? No, de Renquira. De Renquira. Aquí sí están a la izquierda don Antoniel y doña María del Cristo. y a la derecha. A la derecha varios hijos de esa pareja que están a la derecha, varios hijos en un paseo, y con los papás, varios de los 12 hijos que están en un paseo en el cerro de Monserrate. ¿Y de qué año sería esa foto? Mami, ¿de qué año sería? Calcular cuántos años tiene la tía Loreto. Toda una niña. Y la del otro lado, mami, ¿qué año sería que ya el tío Álvaro estaba con Sotana, porque era una de las misas, esa foto donde los abuelitos, el abuelito Rubén y la abuelita Cecilia? ¿Cómo en qué año sería? En la ordenación joven 1960. Pero esa foto está más adelante, ¿no? Sí, la de la derecha, a la izquierda. Entonces la de la derecha es la misa, una misa celebrada por el tío Álvaro. ¿La primera? Sí. ¿Donde los abuelitos? Sí. De los abuelos paternos del padre Álvaro Vivas. Arriba, entonces. La derecha está el padre con los... Ya, otra foto como que fue también que ellos vinieron a misa el mismo día. Y ahí está la tía Beatriz, En la foto de la izquierda está un hijo de Roberto Vivas y Cleotilde Munar. Y la esposa y los hijos de esa pareja, de Luis y Beatriz Moreno. ¿Y la señora Beatriz de dónde era? Y los hijos de Otoniel también están ahí. ¿Cuál? Sí, porque ya ahí está Sadi. el Joselito
No. Celita. Ah, pero ahí detrás del niño, ahí está la señora, abuelita, tatarabuelita ahí sentada. Ah, es que no se Sí, alcanza a ver. sí, 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 Está ahí la sí, está abuela. Roberto, está Ahí Roberto está Roberto. sentada la alma de la abuela. Ay, entonces Esas fotos no. son como del 67. Entonces, ¿cómo? No, como de Luego, 63. cuando era la misa, estaban los abuelitos, no. Ah, la foto es mucho antes. Eso ya no está. Sigamos y miramos Esto es. primera misa. La primera misa del padre Álvaro Ángel Vivas Sí. en Tibirita. En el 63. 3. En el 63. Ah, bueno, eso lo estábamos comentando ahorita, entonces creo lo que decíamos, que ahí estaba su merced con... ¿De dónde? ¿De Renquilla también o de Puerto? De Regida, en la escuela de Regida. De Retira, eso está en la escuela de Retira y estaba trabajando con Teresa de Jesús. ¿Las dos eran profesoras ahí? Sí, había ¿Con su hermana? 50 niños, sí. Y se nos estaba diciendo algo ahorita de esos niños, de lo que son ahorita, que hay dos que están, o que son biólogos de la Nacional, o algo así. Sí. En la foto del lado izquierdo, en primera línea aparecen Marta Vivas Mejía y Elena Vivas Mejía, que estudiaron y eran biólogos de la policía. Estudiaron y eran Biología. después estudiaron y fueron después profesoras profesoras de biología, profesoras en la Universidad Nacional y tenían laboratorio dentro de la misma universidad o manejaban el laboratorio, ¿no? Sí. Un laboratorio en la universidad, Y esas fotos, donde y atrás aparece, en la foto aparece Teresa de Jesús Vivas, profesora de esta escuela. ¿y de qué año estamos hablando? ¿También del 60 y algo? ¿O qué año es ese? Entonces, ¿se te cuenta? Que nombran en 70 y 2 años en Zacuata son 33. 73. 63. 2 años en Zacuata y después ya en 73 o sí, 34. Listo, bueno, muchas gracias, doña Noemí, por estos aportes a la construcción o reconstrucción de la historia de Tibirita a partir de la historia de la Historia, Ah, sí. Ay, aquí da. Sí, Sí, esa comadre Berna. Claro, mire, puro parecía a Diosito. Este es el... Sí. Ay, mire, el Rainel de la...